¿Eres de ese alto porcentaje que tiene dolor de espalda baja? Quédate porque este video es para ti. Vamos a hablar sobre el dolor lumbar. Este es el motivo de consulta más común a nivel mundial. Y este dolor no es causado solo por una cosa, sino involucra muchas cosas, un espectro de problemas de movilidad, accidentes también pueden ser. Vamos a desglosarlo un poco porque al tener muchas estructuras involucradas en esta articulación o en esta parte del cuerpo, es importante hablar de cada una de ellas porque hay causas musculares, hay causas propiamente del hueso, ligamentos y algunas cosas de biomecánica que podemos empezar a tratar y modificar para este tipo de padecimiento. Hablemos de la causa que yo considero que es una de las más importantes y de las más comunes en la consulta, que es la falta de movilidad de cadera. Para eso te voy a estar mostrando un poquito de la anatomía de la espalda baja y de la cadera, porque es importante mencionar que la falta de movilidad viene dada por muchos de nuestros hábitos. Desafortunadamente nuestra vida nos ha hecho mucho más sedentarios. ¿Qué quiere decir esto? Trabajamos en home office, estudiamos mucho tiempo, pasamos mucho tiempo sentados, un trabajo de oficina, pasamos cerca de 8, 10, hasta 12 horas sentados, pasamos el tráfico también, o sea, manejando. Entonces todo esto, digamos que ha acostumbrado a nuestro cuerpo a estar en una posición sentado y con las piernas pues en flexión, ¿no? En una flexión de cadera. A la hora que yo quiero empezar a hacer un ejercicio, a la hora en la que yo quiero empezar a moverme, si yo le estoy exigiendo a mi cuerpo que adopte posturas a las cuales no está acostumbrado, probablemente vaya a tener que empezar a compensar, ¿ok? Una causa muy común, o sea, es la falta de la movilidad de cadera, y para esto la cadera, entiéndase que es esta articulación que tenemos aquí, donde los huesos de la pelvis se unen con el hueso del fémur, ¿no? Entonces, la pierna debería tener una libertad de movimiento considerable para hacer rotación interna, rotación externa, flexiones y extensiones, y también movimientos circulares hacia adentro y hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa con la movilidad de cadera? Si yo batallo para tener una rotación interna o rotación externa, voy a tener que compensar con todos los huesos de la pelvis y mi postura va a tener que cambiar. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en una vista lateral yo tengo esta postura, ¿no? Es una postura neutral, pero si yo estoy acostumbrado a estar en ciertas posiciones, la gran mayoría de la población tenemos este movimiento que se llama anteversión de pelvis, que quiere decir que mi pelvis está un poco tirada hacia enfrente. Al yo tener esta anteversión de pelvis, mi centro de gravedad cambia. Ahora, ¿qué es lo que necesito para compensar como tirarme hacia enfrente? Para no caerme, yo necesito compensar con otras estructuras. Muy probablemente voy a tener que compensar extendiendo de más las últimas vértebras. Aquí en este ejemplo tenemos las vértebras lumbares L5 y L4, pero hay otras un poquito más arriba. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no estoy en una posición neutral y si estoy un poquito más como tirado hacia enfrente, digamos que sacando un poco los glúteos, lo que vamos a tener que hacer es compensar con esta parte de las últimas vértebras. Vamos a tener que extender de más. Ahora, hablemos de la parte posterior de la pelvis y de la espalda baja o de la zona lumbar. Hay músculos abdominales, tanto de la parte anterior como de la parte posterior, que empiezan en las últimas costillas y terminan en las crestas ilíacas. Entonces, empiezan desde una parte más medial de la espalda o del abdomen y terminan en la espalda baja o terminan incluso en los huesos de la pelvis en una parte anterior o por enfrente. Entonces, si yo les menciono que esta parte de acá tiende a compensar mucho, como hiperextendiendo la zona lumbar, ¿qué es lo que va a pasar? Que todos los músculos que estén en esta parte posterior van a tender a contraerse y estar como en un estado, sí, de contracción, o sea que las fibras se van a quedar en esa misma posición. Digamos que, imagínate que todo el día yo estoy cargando las bolsas del súper y lo estoy cargando pues con los bíceps, ¿no? Voy a tener que hacer este movimiento de flexión. Si yo estoy todo el día sosteniendo ese peso, a la hora de que yo baje los brazos me van a doler mucho porque los acostumbré a estar en una posición de contracción. Pasa lo mismo en la espalda baja. Si yo estoy acostumbrada a tener una contracción sostenida de estos músculos causado por la posición de mi pelvis,
¿Qué va a pasar cuando yo le pido a estos músculos que, por ejemplo, se extiendan para tocar la punta de mis pies? Pues no voy a poder, porque estas ligas o estas estructuras que están aquí están tan apretadas que no me van a dar oportunidad de flexionarme hacia enfrente. Por ejemplo, si yo quiero hacer un peso muerto, si yo quiero hacer algunos otros ejercicios que involucran mi deporte, si yo tengo mucha contracción o espasmos musculares en la parte de la espalda baja, pues no voy a poder realizar este movimiento porque estos músculos no tienen la capacidad de extenderse o de relajarse. Entonces, mucho del problema del dolor de la espalda baja viene causado por espasmos musculares en los músculos de la región lumbar. Ahora, hablemos sobre los músculos que están involucrados en los glúteos, ¿no? Hay 2 o 3 músculos principales que se encargan de la estabilidad de la pelvis. Estos son principalmente el músculo glúteo medio, acompañado del músculo glúteo mayor y glúteo menor. Pero el glúteo medio, digamos que tiene una forma como de abanico que se origina en esta parte de acá de las crestas ilíacas, o sea, está todo abierto y termina en una parte lateral del hueso del fémur, ¿no? Este músculo es muy importante, por ejemplo, en deportes como ciclismo, en deportes como carrera o así. Tienden a sobrecargarse mucho, o sea, si yo le meto mucho kilometraje, si le meto mucho esfuerzo y sobre todo, si no le doy una adecuada movilidad a estos músculos, tienden a contracturarse, tienden a apretarse y se quedan en un estado como de espasmo, ¿no? Se quedan contraídos. Si este músculo se queda contraído, no me va a dar oportunidad de tener una adecuada movilidad de cadera, una rotación interna, una rotación externa. ¿Qué va a pasar? Si en algún deporte yo necesito realizar estos movimientos o, por ejemplo, al estar haciendo yoga, si yo me quiero sentar como en una posición de rotación externa o, como decimos, de sentarnos de chinito, yo no voy a poder porque hay músculos en la parte posterior que me están impidiendo tener esta movilidad de cadera. Entonces volvemos a lo mismo, voy a tener que compensar con otras partes del cuerpo para poder lograr este ejercicio que estoy haciendo o que quiero hacer. Si hablamos, por ejemplo, de atletismo, en este deporte necesitan mucho la extensión de la cadera. ¿Qué pasa si yo no tengo esta movilidad? Si mi cadera solo llega hasta este punto, hasta los 0 grados, a un punto como neutral, voy a tener que compensar con la cadera, voy a tener que empujarme un poquito, mover todos los huesos de la pelvis para así poder simular que estoy moviendo un poquito más la pierna. Entonces hablamos de que si no tengo una adecuada movilidad, tanto de cadera como de la región lumbar también, voy a tener que compensar en un sentido de orientar mi pelvis, que en las primeras veces, o sea, en las primeras acercamientos o las primeras veces que quiero como empezar a desarrollar este nuevo movimiento que estoy haciendo, voy a poder hacerlo tal vez sin dolor. Pero ahora vamos a que si yo estoy constantemente realizando este movimiento, realizando esta corrida o realizando cualquier ejercicio que involucre esta orientación, mi cuerpo se va a cansar de estar orientando todo el tiempo y es cuando podemos llegar a presentar las lesiones por sobreuso o por sobrecarga. Hablamos ya de muchas cosas estructurales, hablamos sobre huesos, hablamos sobre músculos que son causantes de este problema, pero hay otra parte que también tenemos que considerar, que es el componente emocional. Siempre les digo a mis pacientes, y parte de mi historia clínica en la consulta es conocer un poco más al paciente y no solo el padecimiento. Les pregunto sobre hidratación, sobre sueño, sobre alimentación, y una pregunta que me ha sacado de muchas como dudas en cuanto al diagnóstico es cómo están a nivel emocional. Hay personas que canalizan el estrés de cierta manera. Por ejemplo, habrá personas que tienen problemas en la piel, pérdida de cabello, problemas gastrointestinales incluso, y hay personas que la forma de manejar el estrés o las emociones es a través de somatizar o de sentirlo en músculos, en huesos, en articulaciones, etc. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es importante considerar también este aspecto. No se trata nada más de tratar el dolor con un medicamento y ya está, o que incluso los ejercicios de movilidad vayan a sacar al paciente adelante. Si no tratamos también el componente emocional, puede ser un factor que nos impida progresar de la mejor manera en este padecimiento del dolor lumbar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer si estamos teniendo un dolor lumbar o un dolor de espalda baja?
Creo que lo más importante aquí es acudir con un experto, alguien del personal de la salud que nos oriente, que nos dé un diagnóstico, porque si bien ahorita hablamos más de un componente biomecánico, hay muchas otras causas. Tal vez sea necesario alguna radiografía, una resonancia, un TAC para valorar las estructuras y considerar, dependiendo de la exploración física y del interrogatorio que te haga el médico o el personal de la salud que te está atendiendo, juntando todos estos estudios, juntando todos los rangos de movimiento que tienes, poder integrar un diagnóstico y así poder establecer el mejor plan de tratamiento, rehabilitación y readaptación. Habrá casos donde será necesario, por la cantidad del dolor o la intensidad del dolor que está presentando el paciente, será necesario iniciar con algunos medicamentos, tal vez analgésicos, relajantes musculares. Habrá casos donde sea un poco más leve, que no necesite medicamento, pero que definitivamente la terapia física sea un componente importante para llegar a tener una mayor movilidad, fortalecimiento y todo lo demás de lo que ya hemos estado hablando en los procesos de rehabilitación y readaptación. Si eres un atleta y estás presentando dolor a la hora de hacer tus ejercicios, es muy común que nos acostumbremos al dolor, ¿no? Es muy común en básquetbol, voleibol, incluso maratonistas, carrera, etcétera, que nos estemos acostumbrando a que siempre me duele la espalda y no hay que acostumbrarnos a esto. Hay que encontrar la causa de ello para poder tratarlo y así prevenir otras lesiones. Muchas lesiones que tienen que ver con rodilla, con cadera, con incluso tobillo, vienen dadas desde la parte baja de la espalda. Entonces, el centro del cuerpo, el core, como lo hemos hablado, tiene que ver mucho con cómo funciona toda la extremidad inferior. Habrá problemas que vienen desde la parte de arriba, por ejemplo, una hernia de disco, una protrusión de un disco, que si bien están en la parte de arriba de nuestro cuerpo o en la parte central de nuestro cuerpo, pero no empieza el dolor en esta parte, sino empezamos a manifestarlo como una fascitis plantar o se empiezan a tener problemas de rodilla. Cuando los empezamos a tratar y buscar el origen de esto, puede ser dado por un componente más central. Entonces es muy importante que acudas con un especialista para que pueda integrar todos estos síntomas, todo este padecimiento, pueda ofrecer un mejor diagnóstico, un tratamiento y así poder empezar con tu plan de rehabilitación, porque no es normal vivir con un dolor lumbar. Yo soy la doctora Katia Zambrano y si tienes dudas respecto a algún dolor en la espalda baja o región lumbar, te veo en Momentum.